Gracias, señora presidenta. Señora consejera, quizás uno de los logros de los que desde el Partido Aragonés nos sentimos más orgullosos en materia social fue la unanimidad que se alcanzó en la pasada legislatura a una proposición no de ley que trajo a esta Cámara el Partido Aragonés para ampliar la atención temprana a los niños y a las niñas de 6 a 12 años y a sus familias cuando precisarán de continuidad en la atención y orientación en función de los trastornos detectados, y también a dotar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de los recursos económicos suficientes que permitieran la atención de estos menores en los centros de atención temprana. Esta iniciativa fue un empeño que lleva nombres y apellidos par y que todos los centros que prestan la atención temprana, Cádiz, Aspace, Hipoacúsicos, Fundación Down, Fundación de Atención Temprana, reconocieron el esfuerzo y la iniciativa que se había presentado por parte del Partido Aragonés, una iniciativa que pedía elaborar un plan de atención posttemprana, dotar al IAS de los recursos suficientes y también modificar el catálogo de servicios sociales. La atención temprana, además, era uno de los servicios que mayor grado de satisfacción suponía a las familias aragonesas que accedían a ello, y el Gobierno de Aragón destina 3,5 millones al mismo presupuesto que da para atender a 1.500 niños por año. Pero los datos, y por eso el Partido Aragonés presentó esa proposición no de ley, nos decían que más o menos un 30 o un 35% de los mismos, que superaba la edad límite, que son los 6 años, necesitaban continuar esos tratamientos, y es aquí donde surgían los problemas. La continuidad del menor quedaba sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las familias, y precisamente para no depender de la economía maltrecha de algunas de ellas, de algunas de las familias que tienen niños que acceden a estos recursos, el Gobierno debía asumir esa protección. La protección a la infancia nos obliga a velar por los menores y, por lo tanto, se hacía necesaria dar la continuidad a este servicio. Es una proposición no de ley que aprobamos todos los partidos políticos por unanimidad, incluido el Partido Socialista, y, señora consejera, precisamente lo que le pedíamos era que lo impulsaran. Por eso le pregunto que si han hecho alguna medida para impulsar el plan de atención posttemprana. Gracias. Gracias, señora diputada.